Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. El título es Nueva opción para la analgesia multimodal en el hospital. Démosle la bienvenida, por favor, al doctor Enrique Roldán. El doctor estudió medicina en la Universidad La Salle, anestesiología en el Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, alta especialidad en algología en el Instituto Nacional de Cancerología y maestría en gestión directiva de hospitales. Actualmente es director médico de la Clínica del Dolor Alive. Démosle un aplauso, por favor. Muchas gracias, buena tarde, gracias a B. Brown por la invitación, igualmente a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, hoy vamos a comentar un poco acerca de analgesia multimodal, que bueno, seguramente es un concepto que han escuchado muchas veces y lo han aplicado en conjunto pues con su equipo, con el anestesiólogo y seguimiento de otros médicos, nutrición, rehabilitación, etcétera. Pero vamos a enfocarnos en un tema particular acerca del uso del ibuprofeno inyectable. Como sabemos, la analgesia multimodal se refiere a la combinación racional de fármacos con diferente mecanismo de acción administrados por diferentes vías para incidir en las diferentes vías del dolor y por lo tanto tener un mejor efecto analgésico y disminuir los efectos adversos asociados a utilizar una monoterapia, es decir, una analgesia modomodal. La analgesia multimodal no es únicamente fármacos exclusivamente, sino es un manejo integral para dar un mejor abordaje analgésico a un paciente que sufre con dolor. Bueno, como médicos sabemos que todos vemos dolor. Es la principal causa de consulta médica, tanto para médicos generales independientemente de la especialidad en la que nos encontremos, pues todos en algún punto nos toca manejar dolor. Es por eso muy importante el saber hacerlo pues de la mejor manera posible, ya que el adecuado manejo del dolor pues sí tiene un impacto tanto a corto como a largo plazo. Entonces la importancia de tener este tipo de pláticas pues radica en todo lo que podemos prevenir con un adecuado control del dolor. Tenemos que hasta el 20 y 30% de los adultos padecen algún tipo de dolor y esto aumenta con la edad, pues debido a enfermedades crónico-degenerativas, el aumento en la expectativa de vida y bueno, hasta un 10 a 30% pueden experimentar un dolor severo. Entonces, imagínense, un paciente que tiene dolor severo, que no se les quita, es algo que merma la calidad de vida. Entonces, causas de dolor hay múltiples. Infecciosas, yo creo que pues todos hemos escuchado acerca de la famosa neuralgia posherpética, ¿no? Que es un modelo de dolor crónico, infeccioso, postraumática, posquirúrgica, dolor oncológico, ¿no? Que son pacientes que usualmente padecen diferentes modelos de dolor a lo largo de la enfermedad, ya sea por la actividad tumoral o por los mismos tratamientos diagnósticos y terapéuticos. Desafortunadamente son pacientes que van a presentar dolor a lo largo de la enfermedad y pues a mayor progresión de la enfermedad, pues mayor incidencia de dolor. Bueno, es importante comentar que en el 2020 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, redefinió el dolor, hizo una modificación a su definición clásica desde 1979 y la define de esta manera. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial. Y esto es muy interesante porque no habla de un proceso nociceptivo como tal, habla de una experiencia desagradable. O sea, sí hay un proceso nociceptivo, pero involucra otros aspectos y no necesariamente tiene que haber una lesión presente para presentar dolor. Esto es el conocido dolor nociplástico, es decir, ya se descartaron causas de dolor, ya no hay una causa que justifique el dolor y el paciente tiene dolor. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios que se llevan a cabo a nivel molecular y celular que hacen que el dolor agudo se cronifique. Entonces, no necesariamente tiene que haber ya una lesión estructural presente para que un paciente experimente dolor. El caso que les decía, una neuralgia posherpética.
una infección aguda por herpes zóster, genera una neuritis aguda, una inflamación aguda del nervio, y bueno, se trata, pero si no se trata bien, puede ser que la infección se haya curado, pero el dolor no, entonces es una secuela. Lo mismo pasa con el dolor postquirúrgico, con el dolor postraumático, que de hecho eso ya viene incluido en la clasificación internacional de las enfermedades. Ya son enfermedades propiamente establecidas. No solo son un síntoma de una enfermedad, sino que ya son una enfermedad propiamente dicha. Tenemos que el dolor es diferente a solo nocicepción. Es decir, no solo el encontrar actividad neuronal, excitatoria, justifica que haya o no dolor, porque hablamos de que el dolor es una experiencia, ¿no? Y cada quien la vive de manera diferente, pues según su contexto, ¿no? Incluye factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, cada persona experimenta el dolor de manera diferente y claro, mucho va a depender pues de su personalidad, de su contexto, etcétera. Aunque sea el mismo procedimiento, la misma enfermedad, la misma intervención, pues cada persona lo va a ver y lo va a vivir de manera diferente, pues por todo esto que estamos definiendo. Es una experiencia personal y bueno, el hecho de que una persona sea incapaz de transmitir o manifestar el dolor no quiere decir que no está presentando dolor. Tal es el caso de recién nacidos, por ejemplo, pacientes con demencia, con algún tipo de alteración cognitiva. Pues bueno, para eso también existen formas de evaluar y de tratar el dolor. Para hablar de analgesia multimodal, pues les voy a mencionar muy brevemente a grandes rasgos acerca de las vías del dolor. Y esto es importante ya que no todos los fármacos interfieren en todas las vías del dolor. Y de ahí pues el concepto de analgesia multimodal, porque pues sabemos que va a ser esta combinación de fármacos en las diferentes vías por las cuales se produce el dolor y vamos a tener un mejor resultado haciendo esta combinación de fármacos. Tenemos que posterior a una lesión, ya sea por un estímulo térmico, químico, mecánico, pues va a haber una lesión en la membrana celular, que es una bicapa lipídica, que hay fosfolípidos. Se van a liberar diferentes sustancias proinflamatorias como bradicinas, histamina, prostaglandinas, interleucinas. Se va a iniciar la cascada de la inflamación. Va a haber esta quimiotaxis y va a haber este reclutamiento de células que pues tienen una función. La inflamación tiene una función homeostática, que es proteger al organismo y repararlo. De hecho, hoy en día en dolor crónico hacemos procedimientos que inducen inflamación localizada para regenerar los tejidos, ¿no? Como aplicación de plasma rico en plaquetas, y otras técnicas de medicina regenerativa, pues, ¿qué se hace? Inducir una inflamación en un sitio específico para reparar estos tejidos y recuperar la función. Pero bueno, regresando a esta lesión tisular, pues va a haber liberación de diferentes sustancias y en la periferia vamos a encontrar los nociceptores. Los nociceptores son receptores sensoriales especializados que van a codificar el dolor. Entonces, aquí es donde inicia las vías del dolor, con la transducción, es decir, la conversión de un estímulo, ya sea mecánico, térmico o mecánico, en energía eléctrica, en un impulso nervioso, el cual se va a propagar. Ahorita voy a mostrarles cómo se va a propagar y ahí se inicia la nocicepción. Entonces, todas estas sustancias proinflamatorias, glutamato, sustancia P, liberación de calcio, etcétera, van a estimular los nociceptores, principalmente las fibras C y A delta, que van a transmitir el dolor. Aquí tenemos, se rompe la membrana lipídica y se va a liberar ácido araquidónico. El ácido araquidónico puede seguir diferentes rutas metabólicas, la de la ciclooxigenasa, que es donde actúan principalmente los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos, y la lipoxigenasa. Y de aquí se van a liberar diferentes sustancias como prostaglandinas, eicosanoides e interleucinas. Posteriormente, después de que hubo una lesión al tejido nervioso, pues se liberan todos estos componentes proinflamatorios, van a activar los nociceptores que ya les mostraba, las fibras C y A delta,
Y estas terminaciones nerviosas en un nervio periférico, pues van a recorrer su trayecto después de haber hecho la transducción, es decir, después de haber convertido este estímulo nociceptivo en energía eléctrica, y van a llegar al ganglio de la raíz dorsal, en el asta dorsal de la médula espinal, y aquí va a haber pues esta decusación en vía anterior de la médula y va a ascender el estímulo nociceptivo a través del tracto espinotalámico. Digo, aquí les estoy hablando pues de manera general. Obviamente depende del tipo de dolor, si es nociceptivo, si es visceral y demás, si es somático y demás, a dónde es que se va a transmitir y por dónde, ¿no? Hay diferentes rutas, el tracto neoespinotalámico, paleoespinotalámico y demás, ¿no? Pero a grandes rasgos, el principal trayecto es este. Y de aquí va a llegar al tálamo. Entonces, en el tálamo es donde se va a integrar esta percepción desagradable del dolor, sobre todo pues en pacientes que viven con dolor crónico, y posteriormente va a ser percibido en la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral pues llega a diferentes niveles, tanto a la corteza sensorial, somatosensorial primaria, secundaria, la corteza prefrontal, la corteza cingulada, llega a diferentes partes de la corteza según de dónde venga el estímulo nociceptivo. Y de aquí el cuerpo va a responder con una modulación, es decir, va a inhibir esta respuesta excitatoria para frenar la percepción del dolor. Entonces, las vías del dolor son estas cuatro: la transducción, la transmisión, la percepción y la modulación. Y en cada una de estas vías van a interferir pues diferentes sustancias dependiendo de dónde nos encontremos. Por ejemplo, en la modulación, pues el papel principal lo tienen analgésicos como paracetamol, como los opioides, los antidepresivos, los gabapentinoides, que van a liberar sustancias que van a inhibir este impulso nociceptivo. Entonces, como les mencioné, dependiendo de la vía del dolor donde nos encontremos, es donde los diferentes fármacos van a tener un efecto terapéutico. Entonces, esa es la importancia de conocer a grandes rasgos cómo se produce la nocicepción, pues el saber que no todos los fármacos van a actuar en una misma vía. Por ejemplo, los AINE actúan principalmente en la transducción, ¿no? En la inhibición de esta cascada de inflamación, la liberación de prostaglandinas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, no participan en la modulación. No hay fármacos como los opioides que participan en la modulación, en esta respuesta inhibitoria, pero no participan en la transducción, o sea, no ayudan para la inflamación. Luego me toca ver pues pacientes hospitalizados con doble AINE, por ejemplo, o que alternan AINE. Pues eso no es correcto. ¿Por qué? Porque al final pues solo estamos incidiendo en esta parte, ¿no? Y al final pues los AINE tienen un techo terapéutico, es decir, no va a haber una mayor respuesta aunque demos dosis alta o combinemos diferentes AINE. Al contrario, vamos a tener efectos adversos. Es mejor combinar con otros fármacos, ¿no? Que actúen en una diferente vía, y de esa manera vamos a tener una mejor analgesia y pues menores efectos adversos asociados al uso de una sola terapéutica. Por eso es muy importante llevar una adecuada valoración del dolor, ¿ok? Porque como comenté al inicio, el dolor es una experiencia, es algo que es subjetivo. Entonces, ¿cómo vamos a poder clasificar un paciente si tiene dolor leve, moderado, severo? Bueno, tenemos que emplear diferentes escalas del dolor, adaptarlas a nuestra población. Les decía, no es lo mismo un paciente recién nacido que un paciente pediátrico, que un adulto mayor con trastornos cognitivos. Entonces debemos adaptar las escalas del dolor, que la finalidad de estas escalas es hacer objetivo algo que es totalmente subjetivo, ¿no? Entonces, para eso es que existen estas escalas. Muchas veces en piso te llama la enfermera y dice, no, es que el paciente tiene dolor 9 de 10. Y uno lo va a ver y está tranquilo en el celular viendo la tele y le preguntas, ¿te duele? Y dice, sí, sí me duele. Cuando me levanté me dolió mucho, pero ahorita ya no me duele. Entonces, esa es la importancia también, evaluar en qué momento duele,
si duele en reposo, si duele con actividad física, ¿no? ¿En qué momento molesta? ¿Cuál es el promedio de dolor del paciente? ¿Qué tanto sube? ¿Qué tanto baja? ¿No? O sea, todo esto es importante de evaluar porque con base en esto, pues vamos a tomar nuestra decisión de qué medicamentos vamos a utilizar, ¿no? Entonces, la importancia de conocer y aplicar las escalas es eso, precisamente. La recomendación es utilizar por lo menos 2 escalas diferentes para tener una mejor evaluación. Obviamente, pues escalas validadas. Como les comentaba, existen otras escalas, no necesariamente que tenemos que interrogar al paciente, sino escalas observacionales en el contexto de pacientes intubados, pacientes con demencia, recién nacidos. No son escalas observacionales que toman en cuenta pues diferentes parámetros objetivos que nos ayudan a interpretar si un paciente tiene o no dolor. Volvemos a lo mismo, a la definición. Que una persona no sea capaz de decirte que tiene dolor, pues no quiere decir que no tenga dolor. Hablando del mecanismo de acción de los AINE, pues bueno, sabemos que son un grupo de fármacos con propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antipiréticas y antiagregantes plaquetarios. Su mecanismo de acción es principalmente aquí, inhibiendo la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas, ¿no? Lo que hablábamos al inicio en la transducción del estímulo nociceptivo. Aquí es donde van a actuar los AINES, principalmente a nivel periférico, pero también tienen algunos AINE efecto a nivel central, porque pues también hay ciclooxigenasa en el sistema nervioso central. Entonces tienen mecanismo tanto central como periférico, pero principalmente periférico. De las prostaglandinas, la principal involucrada en inflamación, o sea, en dolor, vasodilatación, eritema, etcétera, es la prostaglandina E2. Sabemos que pues no todas las prostaglandinas son iguales, existen unas que tienen funciones inmunológicas, ayudan en la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? De mucina para protegernos de ácido clorhídrico, liberación de tromboxanos, ¿no? Entonces, bueno, este es el mecanismo de acción eh, de los AINE y tienen otros mecanismos aparte de estos. Inhiben lo que es la hiperalgesia, tanto periférica como central, inhiben la activación de neutrófilos, bloquean la actividad adrenérgica, e inhiben citocinas en diferentes sitios, principalmente a nivel periférico y en tálamo, es por eso que ahí viene el efecto antipirético de algunos AINE. Y en algunos casos liberan encefalinas, o sea, opioides endógenos, obviamente pues a una proporción mucho menor de que un opioide lo haría. ¿Okay? Hablando en específico de ibuprofeno, tenemos que el ibuprofénico es un derivado del ácido propiónico. El ácido propiónico es un compuesto que es tanto ácido como liposoluble. Y esto es algo muy bueno en el contexto de inflamación. ¿Por qué? Porque un fármaco, mientras más liposoluble sea, más rápido va a difundir en las membranas y más rápido va a tener su efecto terapéutico. Y es bueno en medio ácido, ¿por qué? Porque la inflamación pues genera un medio ácido, ¿no? Entonces, estas propiedades de liposolubilidad y ácido fílico lo convierten en una buena opción terapéutica en un contexto inflamatorio. También tenemos que es de los AINE más equilibrados. Como les decía, no todos los compuestos, ya sean AINE, opioides, anestésicos locales, IBP, son iguales, ¿no? Cada uno tiene sus características propias individuales. Unos son más antiespasmódicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Tenemos que el ibuprofeno es de los más equilibrados. Tiene igual de potencia analgésica, antipirética, antiinflamatoria. Entonces es uno de los AINE más equilibrados. Por lo tanto, por estas propiedades, pues tiene mayor rapidez analgésica y también dentro de los AINE, pues hay unos que son más gastrolesivos, más cardiotóxicos, más nefrotóxicos. El ibuprofeno, pues es uno de los AINE más seguro también, sobre todo hablando del tema gastrointestinal, que pues es un tema que siempre se ve mucha relación y consideración cuando empleamos fármacos de esta naturaleza.
Tiene una unión a proteínas alta, como todos los AINE la tienen, eh, y su metabolismo es hepático y su eliminación renal. Algo muy importante en el contexto perioperatorio es que los AINE disminuyen los puntajes de dolor, por lo tanto, reducen el consumo de opioides y por lo tanto, pues los efectos adversos asociados al uso de opioides. Y por eso, pues la importancia, ¿no? De lo que les comentaba, de clasificar bien el dolor, la intensidad, porque con base en eso es que vamos a tomar una decisión. Pero si sabemos y está bien documentado que estos fármacos disminuyen los puntajes de dolor y disminuyen el consumo de opioides, pues bueno, claro que forman parte de nuestra estrategia de analgesia multimodal. Hablando del Ibublac, el ibuprofeno inyectable intravenoso, pues bueno, tenemos que esto tiene una biodisponibilidad del 100%. Y esto, pues, ¿por qué? Porque al ser intravenoso, pues ahorra pues, el proceso de absorción de los fármacos vía oral. Entonces, llega completamente a los tejidos. Tiene diferentes presentaciones, la de 400 miligramos en 100 mililitros y la de 600 miligramos en 100 mililitros. Y como les mencionaba, de las propiedades físico-químicas del ibuprofeno en general, pues tiene un buen perfil en un contexto inflamatorio por su liposolubilidad y porque es ácido. Su inicio de analgesia es a los 10 minutos, su pico a los 30 minutos, o sea, es muy, muy rápido. Y tiene una duración de 6 horas. La dosis recomendada es máximo 2.400 miligramos al día, cada 6 o cada 8 horas, es decir, 3 veces al día o 4 veces al día. ¿Ok? Se debe administrar en 30 minutos, ¿sí dice? Aquí está. Entonces se debe poner en perfusión de 30 minutos y al finalizar, pues el efecto es muy rápido, ¿no? Esto se hace pues por seguridad como en la gran mayoría de los fármacos. ¿En qué contextos está indicado? ¿Cuáles son las indicaciones? Pues básicamente procesos dolorosos, inflamatorios, ¿ok? Como el caso de enfermedades inflamatorias, ¿no? Como artritis reumatoide, artritis, espondilitis anquilosante, ¿no? Procesos inflamatorios, agudizaciones de una osteoartrosis, ¿no? Que eventualmente, pues en algún punto cursan con artritis, dismenorrea. Entonces, todas estas exacerbaciones que cursan con inflamación de manera aguda son candidatos. Lumbalgias, dolor musculoesquelético también está indicado. Algo en particular del ibuprofeno es que es de los pocos AINE que están indicados para manejo de cefaleas, sobre todo cefaleas primarias, como migraña, cefalea tensional, pues un inicio rápido y se recomienda, ¿no? Forma parte del tratamiento. AINE, incluso antes que otros fármacos, ¿no? Triptanos y demás. Lo primero, AINE. Por supuesto, dolor postraumático, postquirúrgico, porque pues en estos modelos de dolor sí o sí, pues va a haber inflamación, ¿no? Eso lo sabemos, es parte pues de lo que se hace. Entonces, en un contexto agudo, en un contexto postoperatorio, pues claro que también están indicados el ibuprofeno. Otra indicación que otros AINE no tienen, pues antipirético. Entonces, pues también una fiebre de difícil control pues en 30 minutos puede estar controlada, ¿no? Con el ibuprofeno inyectable. Dolor oncológico en exacerbaciones, en agudizaciones, como les comentaba, un paciente oncológico desafortunadamente cursa con diferentes modelos de dolor a lo largo de la enfermedad, principalmente secundario a la actividad tumoral, pero pues también secundario a toma de biopsias, colocación de catéteres, sondas, las mismas cirugías, los mismos fármacos generan modelos de dolor en los pacientes con cáncer, ¿no? Los hormonales generan artralgias, mialgias, la neuropatía inducida por quimioterapia. Entonces, todos estos modelos de dolor en exacerbación, pues es una alternativa para esta agudización. La radioterapia también genera dolor inflamatorio, el llamado flare pain, que es dolor posterior a la radioterapia, que igual genera mucositis, inflamación de otras estructuras. Bueno, en estas agudizaciones lo podemos llegar a utilizar, pues no es de mantenimiento, eso lo sabemos, tienen una duración limitada, pero en estas exacerbaciones lo podemos llevar a cabo, ¿no? Su uso.
¿En qué momento está contraindicado? Pues bueno, como cualquier fármaco, cuando haya hipersensibilidad, es decir, alergia a fármacos. Algo importante, aunque un paciente sea alérgico a algún AINE, como son tan diversos y derivan de diferentes moléculas, no necesariamente el ser alérgico a un AINE quiere decir que va a ser alérgico pues a todos y que nunca vamos a poder utilizar un AINE en ese paciente. Pues lo mismo, ¿no? Que los antibióticos, ¿no? Hay que ver a qué AINE fue, si realmente fue una reacción alérgica, porque pues muchas veces son otros temas que el paciente refiera, que son más bien efectos adversos y no como tal una reacción alérgica. Y bueno, eso es diferente, ¿ok? Sobre todo el tema aquí con los AINES y ibuprofeno, pues el tema de una úlcera gastrointestinal, sangrado de tubo digestivo, pues, obviamente si está activo, pues ahí sí no, para nada. Tener discrasia sanguínea, uso concomitante pues con otros medicamentos que tengan una farmacología similar como otros AINE, anticoagulantes, antihipertensivos y disfunción orgánica tanto renal como hepática, pero ya avanzada, ¿ok? En etapas tempranas se ajusta la dosis y se disminuye tanto dosis como intervalo y se puede llegar a utilizar. Es por eso siempre, pues, hacer esta valoración, ¿no? Del riesgo-beneficio, qué tanto le va a ayudar a un paciente, si le doy o no le doy, pues, en este caso, el ibuprofeno. Insuficiencia cardíaca grave también. Y bueno, embarazo y lactancia, que siempre pues es un tema que se debe llevar de la mano junto con el ginecólogo, el pediatra, pero incluso en lactancia se puede llegar a utilizar en dosis bajas. Entonces, sí se excreta en la leche materna, pero bueno, ahí ya es valorar, ¿no? El riesgo-beneficio que tanto le va a ayudar, como cualquier fármaco, pues durante estas etapas. Hablando del paracetamol, pues bueno, tenemos que es un analgésico atípico. ¿Por qué? Porque tiene múltiples mecanismos de acción. ¿Ok? O sea, si uno revisa qué hace el paracetamol, en muchos lados dice, todavía no se sabe con exactitud qué hace, o al contrario, te da una lista muy grande de efectos, ¿no? Pero la realidad es que todos lo usamos, ¿no? Desde el médico del primer contacto hasta especialistas, pues es algo que siempre hacemos, ¿no? Y el paracetamol, pues siempre está incluido en todas las guías tanto de dolor perioperatorio, dolor oncológico, dolor no oncológico, por su seguridad. ¿Ok? Entonces, tiene diferentes mecanismos de acción. También bloquea la hiperalgesia, tanto a nivel central como a nivel periférico. Tiene inhibición débil de prostaglandinas, o sea, a dosis habituales no las bloquea, por eso no se considera un AINE como tal y aparte pues también una diferencia muy grande molecularmente con los AINE es su unión a proteínas que es muy baja y esta unión a proteínas baja hace que el paracetamol sea un fármaco muy seguro y que se pueda combinar con otros fármacos. Todos conocemos múltiples combinaciones de fármacos con paracetamol tramadol, antihistamínico, SAINE. Entonces, es esta propiedad lo que lo vuelve muy seguro, que no desplaza la albúmina y hay menos riesgo de que haya interacciones farmacológicas por esta propiedad precisamente. También actúa en los receptores kappa opioide, entonces también tiene un efecto de liberación de endorfinas. Entonces, les decía, el paracetamol actúa a muchos niveles en la vía del dolor, no solo periférico, sino central en la modulación. Interactúa con receptores serotoninérgicos en las vías descendentes. Entonces, realmente es un fármaco que es muy bueno porque es seguro y tiene múltiples mecanismos que nos pueden dar una adecuada analgesia, pues en modelos de dolor leve, moderado. Por supuesto que pues en un dolor severo, pues no es como que va a sustituir un fármacos más potentes, pero siempre va a ser un adyuvante para ahorrar precisamente opioides. Entonces tenemos que el paracetamol también disminuye puntajes de dolor, por lo tanto, reduce el consumo de opioides. Entonces, nuevamente estamos reforzando este concepto, ¿no? De analgesia multimodal, diferentes fármacos, diferentes vías, diferentes mecanismos, menos efectos adversos, mayor tolerancia, pues, al tratamiento analgésico. Su eliminación es renal prácticamente. En cuanto a la presentación del Noblac, que es el paracetamol inyectado, bueno, este se debe administrar en 15 minutos, que usualmente pues es algo que se hace con otras marcas. Su inicio también es rápido,
de 5 a 10 minutos. Su concentración máxima, su pico es a los 60 minutos a la hora y tiene una duración de 4 a 6 horas como analgésico. Y como antipirético, el efecto es un poco más sostenido, 6 horas, y tarda un poco más en hacer efecto como antipirético, pero se mantiene un poco más. Entonces, bueno, también es una alternativa para estas indicaciones. Únicamente, pues hay que tener restricción por su metabolismo hepático, pues pacientes con falla hepática o que estén cursando alguna enfermedad hepática activa, pues no sería recomendado a las dosis habituales. Ahorita voy a colocar cuáles son, pero tampoco es una contraindicación absoluta. Pero bueno, esto es lo mismo, ¿no? Valorar el riesgo-beneficio de utilizarlo, como todo en medicina. Aquí tenemos las dosis habituales. Pacientes que pesan más de 50 kilos y que no tienen ninguna alteración, ninguna contraindicación hepática, se puede llegar a utilizar 1 gramo cada 6 horas, máximo 4 gramos al día, ¿ok? Pero aquí pues mucho cuidado con los fármacos que consumen nuestros pacientes. Como les decía, el paracetamol viene pues en diferentes presentaciones. Entonces tenemos pacientes que quizá consuman por dolor crónico algún otro fármaco con paracetamol o que estén cursando algún resfriado y tienen pues el cóctel, ¿no? De todos estos antihistamínicos, antivirales. Entonces sí hay que valorar la lista, ¿no? De medicamentos que consume el paciente. Si no, 3 gramos al día, o sea, 1 gramo cada 8 horas, pues también su vida media es una forma de que lo podemos administrar. Solo si pesara más de 30 kilos, menos de 50, pues se puede calcular de 10 a 15 miligramos al día sin exceder los 3 gramos, ¿ok? Estamos hablando de que esto todo es para dosis de adulto, ¿ok? No, aquí no estamos hablando de dosis pediátricas ni nada. Entonces, como ven, ¿no? O sea, en los diferentes sitios de dolor, van a haber diferentes fármacos, ¿no? Entonces, la combinación de estos fármacos nos va a hacer que podamos tener un mejor control del dolor. Y bueno, ¿por qué les platico todo esto? ¿No? O sea, ¿cuál es la importancia de hablar de las vías del dolor, de farmacología, de analgesia multimodal? Pues bueno, el dolor tiene muchas consecuencias, sobre todo cuando es un dolor crónico y más cuando es un dolor severo. Entonces, tenemos que el principal factor de riesgo para cronificación del dolor es un dolor agudo maltratado. Es decir, un paciente que lo operan, que se fractura, que tuvo herpes, que en la etapa temprana, en la etapa aguda, no controlamos bien el dolor, ese paciente tiene mucho más riesgo de cronificación del dolor. Y si la intensidad es severa, pues más riesgo todavía. Entonces, esta es la importancia de tener un adecuado control del dolor con la analgesia multimodal. Y como les decía, esto ya está bien establecido, esto ya está definido en la clasificación internacional de las enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, junto con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, incluyeron en su última revisión, que es la actual, la 11ª, la clasificación de dolor crónico postquirúrgico y dolor crónico postraumático. ¿Ok? Entonces esto ya está desde el 2019 como una enfermedad. O sea, ya no es el síntoma de una enfermedad, es una enfermedad per se. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define este dolor? Dolor crónico que se desarrolla o que aumenta posterior a un procedimiento quirúrgico o lesión tisular y que persiste más allá de 3 meses. El punto de corte actualmente es 3 meses. Antes se decía dolor posoperatorio persistente, que ya no se llama así, ahora es crónico. Es aquel que tarda más allá del tiempo de recuperación de un tejido, ¿no? Así es como decía antes, o algunos decían 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ahorita, pues ya el corte son 3 meses y esto pues se hizo para estandarizar la definición y el tratamiento. Porque bueno, realmente cada tejido pues se repara a diferente velocidad y va a depender de diferentes circunstancias si se repara o no se repara. Entonces no podemos decir que un paciente no tiene dolor crónico si lo siguen interviniendo por que tiene una infección que no cierra, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de corte son 3 meses.
Bueno, ¿qué características debe tener el dolor crónico postquirúrgico? Bueno, debe ser un dolor localizado en el sitio quirúrgico, proyectado en el territorio inervado del nervio localizado o del dermatoma del área intervenida, y se deben descartar otras causas como infección, actividad tumoral o alguna otra condición preexistente, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener para hablar de que estamos hablando de un dolor crónico postquirúrgico o postraumático. Y bueno, igual dentro de la misma clasificación vienen diferentes subdivisiones, tanto de dolor postquirúrgico como de dolor postraumático. En el dolor postquirúrgico, pues nos habla del dolor después de la amputación, que de hecho, pues las amputaciones son las cirugías que tienen mayor riesgo de cronificación, pues del dolor. Todos hemos escuchado del dolor de miembro fantasma, el síndrome de miembro fantasma, pues bueno, son las cirugías que mayor riesgo tienen para cronificación del dolor. Dolor crónico postquirúrgico por cirugía de columna, toracotomía, cirugía de mama. Entonces, lo que les decía, ¿no? El síndrome post-toracotomía, el síndrome post-mastectomía, o sea, existen tiempo atrás, ¿no? Y ahorita ya están más estructurados en esta clasificación del dolor, al igual que el dolor postraumático, pues asociado a quemaduras, a lesión de médula espinal, de nervios periféricos, incluso por latigazo, ya está clasificado, ¿no? El dolor crónico postraumático en este brazo. Entonces, como ven, son modelos de dolor que hemos visto y que sabemos que existen, pero ahora ya están más estructurados y la idea es conocerlos para pues prevenir que se cronifique el dolor. Aquí les pongo una tabla con las cirugías que tienen mayor incidencia de cronificación del dolor. Como les mencionaba, las amputaciones son las cirugías que tienen mayor riesgo de cronificación de dolor. ¿Y esto por qué? Porque mucho de la fisiopatología del dolor crónico, pues interviene el dolor neuropático, ¿ok? Todos estos procesos que estimulan la excitabilidad neuronal, y esto es a nivel molecular, ¿no? Liberación de citocinas, apertura de canales de calcio, despolarización, etcétera. Pues una amputación, pues se lleva parejo todo, ¿no? Entonces son las cirugías que tienen mayor riesgo de cronificación. De estas, hasta el 80% es dolor neuropático y hasta un 10% es dolor severo. Entonces imagínense, un paciente con dolor severo toda la vida, qué terrible, ¿no? Otras cirugías que también tienen una alta proporción, toracotomía, reparación de hernia inguinal, mastectomía. Entonces, bueno, son varias, ¿no? Las cirugías. Entonces, cada vez que vayan a efectuar una cirugía de esta, pues tomar en cuenta algunos factores de riesgo que ahora les voy a comentar para captar ese paciente y decir, bueno, este paciente tiene riesgo de esto, entonces, pues estar más al pendiente de ellos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cronificación de dolor? Ser mujer, ser joven, tener dolor previamente, algún tipo de dolor preexistente, pues cirugías repetidas, ¿no? En el mismo sitio, porque son abordajes que hace que no repare, que no sane el tejido. Uso crónico de opioides también, porque los opioides en dosis altas y a largo plazo, pues tienen un efecto paradójico, generan hiperalgesia, ¿no? O sea, el efecto contrario de lo para que los usamos, pues también se puede llegar a generar con el uso crónico de opioides. Y pues pacientes que tengan trastornos de la personalidad, principalmente ansiedad, depresión, pues son pacientes que van a vivir con mayor intensidad, pues estas molestias, ¿no? Por eso la importancia de decir, el dolor es una experiencia, no solo es la nocicepción, ¿no? O sea, es todo el entorno del paciente. Bueno, estos factores pues no los podemos modificar, pero hay algunos que sí podemos modificar. Pues en el posoperatorio, como les decía, el dolor agudo, maltratado, un dolor severo que se mantiene, es el principal factor de riesgo para que se cronifique el dolor. Entonces, en esto sí podemos hacer algo para disminuir esta intensidad del dolor. Bueno, técnicas quirúrgicas, pues a mayor cirugías abiertas más cruentas, pues tienen más riesgo, a veces pues no se puede hacer de otra manera,
pero bueno, eso también es un factor de riesgo. La duración de la cirugía, el involucro de lesión nerviosa, como les decía, ¿no? La parrilla costal muy enervada, entonces pues más riesgo de estos síndromes dolorosos crónicos y pues dosis altas de opioide, que pues va de la mano con lo que le decía, uso crónico, dosis altas, producen una hiperalgesia pues paradójica como efecto de los opioides. Y bueno, esto genera muchas complicaciones, no solo en la parte temprana, aguda, sino en la parte crónica. Son pacientes que van a perder su funcionalidad porque pues de pronto dejan de caminar, porque tienen dolor, disminuyen su actividad física, entonces suben de peso. Entonces es un ciclo interminable, ¿no? Que muchas de las causas del por qué se opera un paciente o por qué tiene alguna enfermedad, pues tiene que ver con lo mismo. Entonces es perpetuar el ciclo, ¿no? O sea, no lo podemos eh, cortar, pierden funcionalidad. Si ya tenían depresión, ansiedad previamente, que es un factor de riesgo preoperatorio, bueno, pues aquí se va a exacerbar porque pues empiezan con dolor, empiezan a consumir medicamentos, hacen mal uso de estos medicamentos, ¿no? Hay pacientes que toman aire diario, 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 hasta que tienen un tema de sangrado de tubo digestivo o empiezan a usar dosis que no están indicadas de otros fármacos, empiezan con adicciones, con drogadicción, etcétera. Pues todo esto va mermando la calidad de vida, no solo de quien lo tiene, sino de la familia, de quien está en su entorno alrededor, porque pues veo que mi mamá se queja de dolor, veo que ella no sale, ve que está retraída, ¿no? O sea, afecta mucho la calidad de vida de quien lo padece, ¿no? Esto pues también genera costos porque son pacientes que van a estar usando de manera continua fármacos o van a requerir intervenciones para controlar el dolor. Este, y pues bueno, es muy lamentable. También pues hay mucha incapacidad laboral porque son pacientes que dejan de trabajar precisamente, ¿no? Por la limitación funcional por el dolor. Y bueno, el concepto de analgesia multimodal pues no es nada nuevo, esto pues ya está muy bien establecido en diferentes guías, directrices, consensos, o sea, esto no es ninguna novedad, ¿no? Ustedes conocen bien que existen pues diferentes protocolos como el protocolo ERAS, las guías Prospect. En México tenemos la versión mexicana de todas estas guías, que es el Pain Out México, donde pues tuve la oportunidad de participar escribiendo algunas recomendaciones de un estudio multicéntrico que se hizo en los grandes centros de aquí de México, Hospital General de México, Siglo XXI, La Raza, Nutrición, etcétera, donde hicimos esta adaptación de las guías, pero a la población mexicana. Pero bueno, todo esto existe, ¿no? Ya está bien establecido. eh, Recomendaciones para tener un mejor desenlace posoperatorio, tener un mejor resultado en el abordaje perioperatorio. Y ustedes saben que la analgesia multimodal pues es un brazo, es un capítulo de todas estas recomendaciones. Y esto inicia desde el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio, ¿no? Optimizar lo más que se pueda el paciente, que entre en las mejores condiciones para que tenga una recuperación temprana y disminuir pues todas estas complicaciones que acabo de mencionar. Las guías Prospect son por procedimiento específico, que es lo que quiere decir, una serie de recomendaciones según el tipo de intervención quirúrgica. Ah, ok, vas a hacer una rutina de ovario. Ah, bueno, entonces te recomiendo que uses esto, esto y esto, porque es lo que tiene mayor nivel de evidencia, mayor grado de recomendación para el control de dolor y tener un mejor resultado. Lo mismo en diferentes guías, ¿no? Protocolos ERAS, el Pain Out, ¿no? ¿Qué hacer antes, durante y después? No solo en el tema de dolor, sino en el tema de nutrición, de rehabilitación, ¿no? Entonces, todo esto ya está muy establecido y recomendaciones hay como cirugías hay. Entonces, pues una invitación es conocerlas, aplicarlas, ¿no? Trabajar en equipo para tener pues un mejor desenlace. Pues sabemos, ¿no? Que el objetivo de estas guías, recuperación acelerada, movilización precoz, preservar la función orgánica en el contexto perioperatorio, no solo trans o post, sino desde el preoperatorio, estandarizar pues tanto técnicas quirúrgicas como técnicas anestésicas
para tener pues la mayor seguridad y calidad en la atención quirúrgica. Y todas estas recomendaciones van enfocadas a esto, a ahorrar opioides, ¿no? Una analgesia que disminuya el consumo de opioides. Ese es el objetivo, pues, de hacer esta integración de fármacos con diferente mecanismo de acción, pues bueno, disminuir los efectos adversos, ¿no? Que se pueden llegar a presentar por el uso de opioides. Obviamente, una anestesia libre de opioides es complicado que se dé porque pues, usualmente son estímulos nociceptivos mayores, entonces no basta a veces con solo bloqueo, ¿no? A veces sí se requiere hacer combinaciones o administrar opioides por diferente vía, no necesariamente sistémica. Justamente mucho de lo que se basan todos estos protocolos, estas guías, son en técnicas de anestesia regional porque pues dan un mejor control de dolor, tienen mejores efectos, ¿no? Con el uso de opioides comparado con la administración sistémica. Entonces, la anestesia regional, pues es algo que se emplea cada vez más. Entonces, también la invitación es que se use lo más que se pueda. Quizá no sustituye por completo nada de lo que ya se usa, pero sí disminuye de manera importante pues los efectos, ¿no? Y algunos efectos que puede haber por uso de opioides sistémicos, pues depresión respiratoria, sobre todo en la recuperación inmediata, ya en el postquirúrgico, en habitación, terapia, lo que sea, es raro que eso pase. Sobre todo náusea, vómito postoperatorio, ilio, que pues es algo que siempre como quirúrgicos es algo que se busca evitar, ¿no? O sea, nada más falta que coma, pero pues necesito que canalice gases, necesito que ya esté funcionando, ¿no? El intestino. Entonces, claro que pues disminuir el consumo de opioides pues también tiene un impacto a ese nivel. Puede haber retención urinaria, prurito, delirio, pues en poblaciones susceptibles, pues adultos mayores principalmente o que tienen polifarmacia, infectados, pues tienen mayor riesgo si se agrega un opioide versus si usamos algún bloqueo, pues bueno, ahí sí eso no pasa. Y bueno, lo que les comentaba del uso crónico de opioides, tolerancia, hiperalgesia por el uso crónico y dosis altas de estos fármacos. Y bueno, estas pues sí las conocen muy bien, ¿no? Todas las complicaciones de dolor agudo, un retraso en la recuperación, más riesgo de trombosis, más riesgo de infecciones pulmonares, complicaciones cardiovasculares, obviamente costos, ¿no? Pues un paciente que tiene que estar hospitalizado, pues genera un costo, ¿no? Insatisfacción del paciente, pues creo que nadie queremos un paciente que no esté satisfecho. Entonces, bueno, eso también. Por eso también la importancia de hacerlo perioperatorio, la educación al paciente, educar antes de la intervención, hacerle conocer cuáles son las expectativas del tratamiento, qué tanto va a mejorar, qué debe esperar. Y haciendo esas intervenciones que suenan muy sencillas, muy lógicas, pues un paciente puede tener un mejor desenlace, sobre todo en aquellos que tienen ansiedad, que tienen depresión, pues sí puede haber un cambio, ¿no? En el postquirúrgico. Y bueno, nada más como recordatorio, pues la escalera analgésica de la OMS, que también en el 2020 pues ya tuvo una reforma, pues antes conocíamos, ¿no? La escalera analgésica de la OMS, ¿no? Y si es un dolor leve, pues empezamos con adyuvantes, ¿no? Medicamentos analgésicos, no opioides. Si no responde, pasamos al siguiente escalón, opioides débiles. Si no, pues ya damos opioides mayores, ¿no? Morfina, ¿no? Y todo con base a la intensidad del dolor. Hoy en día eso ya no es así. Este es el modelo actual de la escalera analgésica antes conocida, escalera analgésica de la OMS, que más que una escalera, pues ya también se habla del ascensor o elevador analgésico de la OMS. Y algo muy importante de esta última reforma, pues es que tiene estas escaleras, o sea que es bidireccional. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, no nos vamos a esperar a haber escalado y que el paciente no se le quite el dolor o que tenga intolerancia a los fármacos para seguir subiendo, ¿no? Sino que podemos de entrada hacer procedimientos de mínima invasión, bloqueos periféricos, vertebroplastía, radioterapia, bloqueos, ¿no? Para manejo del dolor, risotomías, etcétera. Para esto, desescalar
el dolor. O sea, la premisa de la escalera analgésica de la OMS hoy en día es quedarnos lo más abajo que se pueda. Y si podemos quedarnos con adyuvantes, AINE, paracetamol, antidepresivos, es lo ideal. O sea, en cuanto podamos disminuir, desescalar el uso de fármacos, no tener eternamente un paciente con morfina, con oxicodona, que aparte en México es muy complicado de conseguir estos medicamentos. Entonces, ok, tengo un modelo de dolor que se va a ver beneficiado de manejo intervencionista del dolor, pues lo hago en etapa temprana. Por ejemplo, un cáncer de páncreas, pues le puedo hacer una inhibición de nervios esplánicos, de plexo celíaco, antes de que pase todo esto, ¿no? Porque cuando pasa, pues ya el paciente no se controla y es un paciente que se consume, que se deteriora muy rápido. Entonces, si lo puedo hacer de manera temprana, bueno, lo hago, ¿no? Para al final quedarnos solo aquí en este escalón, ¿no? Con los adyuvantes, con AINE, con paracetamol, cuando se necesite. Puede ser que en algún punto pues requiera nuevamente subir, pero la idea no es quedarnos eternamente en un punto, sino desescalar en cuanto se pueda. Y bueno, como conclusiones pues de la plática de analgesia multimodal, pues tenemos que la analgesia multimodal se aplica en un contexto perioperatorio, que no solo es el posoperatorio, sino identificar pacientes que tienen factores de riesgo, sobre todo de dolor crónico, optimizarlos, así como se busca una valoración preoperatoria, cardiovascular, etcétera. Igualmente aquí, la idea es preparar al paciente para la cirugía, hacer combinaciones de diferentes fármacos. A veces uno ve y ve las listas, ¿no? Aquí entra el Ángeles y ve su lista y es interminable, ¿no? De medicamentos en el sistema. Pero en dolor, a veces es necesario porque, pues quizá le dejamos solo un medicamento, pero no nos está ayudando y está teniendo efectos adversos. Entonces, mejor dar diferentes por un tiempo en el contexto perioperatorio, pues se espera que se va a suspender el tratamiento eventualmente. Y esto nos da mayor seguridad, mayor potencia, mayor eficacia analgésica y pues nos va a disminuir todas estas complicaciones tanto en el entorno agudo como en el contexto crónico. Pues digo, yo que me dedico a dolor, pues ver un paciente con dolor crónico, pues por causas que podemos prevenir en algunas ocasiones, ¿no? Que sería como de las principales complicaciones y pues todas las consecuencias que tiene un dolor agudo maltratado. ¿Ok? Y bueno, les dejo mis datos por si tienen alguna pregunta.